Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología, Campus Río Blanco, Experiencia Educativa, Radiología e Imagenología. Facilitador, Luis Erneo Bautista Manzano. Alumna, una servidora, Blanca Puertos Ramírez. Tema a tratar, equipo radiológico dental. Hay dos tipos de aparatos radiológicos dentales, uno son los fijos y dos son los movibles. Entre las partes que tiene el aparato de rayos X son cabezote, brazo carrizable, panel de control. Dentro del panel de control está el botón disparador, el interruptor de corriente, el selector de tiempo de transición. Hablando del brazo de extensión, entre sus funciones está suspender la cabeza del tubo de rayos X y contener los alambres eléctricos, colocar en posición la cabeza del tubo y este pues permite su movimiento. Ahora hablemos de la cabeza del tubo. Es una caja de metal pesado y en esta se encuentra el tubo que genera los rayos X dentales. Está constituida de 8 partes fundamentales. Estas son las partes fundamentales. 1. Metal que alberga la cabeza del tubo de rayos X. 2. Aceite aislante. 3. Sello de la cabeza del tubo. El 4 sería el transformador reductor. El 5 el disco de aluminio. De ahí el 6 colimador de plomo. El 7 sería el aparato que indica la posición. Y el 8 el tubo de rayos X. Hablando un poquito más del tubo de rayos X, hablemos de en qué consiste. Bueno, pues este consiste en una ampolla al vacío con dos electrodos, un positivo anodo y un negativo cátodo. Contiene un filamento de tungsteno que permite que los electrones generen calor poniéndose incandescentes. La cantidad de electrones es directamente proporcional a la temperatura, por lo tanto el calentamiento del filamento controla la radiación emitida. Los electrones generados por el cátodo son enfocados para chocar con el anodo en una zona determinada denominada mancha focal. Igualmente la velocidad de los electrones es meramente proporcional al voltaje, o sea, entre más voltaje, mayor velocidad. Bueno, aquí hay dos imágenes que describen lo que estábamos diciendo. En la figura 1 están las partes del tubo y en la figura 2 está como tal el choque de los electrones. Ahora hablemos del cátodo y anodo y las funciones y características. El cátodo posee dos componentes, el filamento de tungsteno y la copa de enfoque. El primero tiene 2 milímetros de diámetro y de 1 a 2 centímetros de largo. La segunda se encuentra cargada negativamente y por ende condensa los electrones en un área pequeña del anodo. Y pues el anodo consta en 3 funciones, que es el de recibir electrones, el de conducir la electricidad y la temperatura. Ok, hablemos un poquito ahora de quién fue el principal contribuyente en el diseño del tubo radiógeno. El nombre de este contribuyente es William Coolidge y entre sus aportaciones, el de suma importancia es del equipo radiológico dental, ya que revolucionó la radiografía en lo que es radiología y medicina con todos sus aportes. Ahora bien, hablemos del tubo de Coolidge y cómo se expresa. Bueno, entre su función, pues acá está un poquito resumido. Empezando por el efecto de Joule, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. De ahí pasamos al efecto de Edison-Richardson. Cuando por efecto de Joule se produce la incandescencia de un conductor en el vacío, se desprenden electrones libres y se mantienen alrededor formando una nube de electrones. De ahí está el efecto Forest. Los electrones de la nube se aceleran hacia el anodo. Ok, hablando de la electricidad y la radiología, a mi parecer es muy importante que vayan de la mano porque es necesario entender la electricidad en esta área. Es fundamental reconocer estos parámetros para la correcta manipulación del equipo radiológico. Uno sería el miliamperaje con su abreviatura mA y el voltaje con la abreviatura V. El miliamperaje mide la cantidad de rayos X producidos. Su graduación es fluctuante dependiendo de la cantidad. En la radiología dental se utilizan de 7 a 15
miliamperes, y lo más importante es que esta medida afecta la densidad y exposición de la radiografía. El voltaje permite el flujo de electrones de cátodo a ánodo. Este se gradúa en voltios o kilovoltios. Su graduación varía conforme a la cantidad. Se utilizan de 65 a 100 kilovoltios por minuto. Este afecta la densidad, contraste y el tiempo de exposición. Ahora bien, conociendo pues todos los parámetros para manejar correctamente el equipo, pues yo los resumí como en 5, que son como los más importantes. 1, encender la unidad. 2, regular el miliamperaje de 10 a 15 miliamperes. 3, regular el voltaje de 65 a 10 kilovoltios. El 4 sería regular el tiempo de exposición y la distancia foco-película. Y el 5, pues para finalizar, posicionar al paciente correctamente. Ahora hablaremos un poco más de la producción de los rayos X y cómo se expresa. ¿En qué consiste? Bueno, pues la electricidad del enchufe proporciona la fuerza y esta se debe a que la corriente recorre del módulo a la cabeza del tubo a través del brazo. La corriente llega al transformador reductor y al circuito del filamento. La energía se transforma de unos 100 a 200 voltios a unos 3 o 5 voltios. El filamento calienta el tungsteno generando una nube alrededor del ligamento. Se activa el circuito de alto voltaje al presionar el botón de exposición, acelerando los electrones dirigiéndolos al ánodo. Los electrones chocan con el banco de tungsteno y la energía se convierte en rayos X. Los electrones se distribuyen por todos lados, solo un pequeño número sale por la ventana de vidrio. Los rayos X salen al exterior por la porción sin plomo de la ventana de vidrio y el sello de la cabeza del tubo, también por los discos de aluminio. El tamaño del haz es restringido en el colimador, viaja hacia debajo del cono y sale del tubo. Bueno, pues aquí están las representaciones gráficas de todo el proceso que acabo de mencionar, desde el 1, el 2, el 3 y en adelante, pero acá con dibujos para ser un poco más específicos. Ok, ahora hablaremos del uso en clínica del equipo radiológico. Las técnicas radiográficas respecto a periapicales sería técnica en paralelo y técnica de bisectriz del ángulo. La anatomía de la cavidad bucal no siempre permite que satisfagan todos estos requisitos ideales de posición. En un intento por salvar estos problemas se crearon estas técnicas que acabo de mencionar. Ok, técnica en paralelo. Consiste en el receptor de la imagen que se inserta en un soporte y se ubica en la boca paralela al eje mayor del diente que se examina. Como dos, tengo que orientar el tubo de rayos X de manera perpendicular en sentido vertical y horizontal al diente, al receptor de la imagen. Y como tres, pues también tengo que mediante la utilización de un portapelícula o portasensor con posibles fijas del receptor de imagen y del cabezal del tubo de rayos X, la técnica es reproducible. Ok, ahora tengo aquí también un gráfico de la técnica en paralelo. Y en la imagen se puede ver que para que el diente y el receptor de imagen estén paralelos deben hallarse algo apartados. Esta posición satisface 4 de los 5 requisitos ideales mencionados previamente. Sin embargo, la anatomía del paladar y la forma de los arcos hacen que el receptor de la imagen no pueda ser paralelo y mantenga el contacto. Para evitar el aumento de la imagen que causaría esta separación, se requiere un haz de rayos X paralelo, no divergente, como podemos ver en la imagen. Acá, a diferencia de la otra imagen, podemos observar que es un aumento mínimo gracias al haz. Técnica de bisectriz del ángulo. En su descripción está que la película se coloca a lo largo de la superficie lingual del diente. El punto donde la película tiene contacto con el diente forma un ángulo, bisectriz imaginaria. El radiólogo dirigirá el haz de rayos X perpendicular a la bisectriz imaginaria.
Los dos triángulos que resultan son triángulos equiláteros y son congruentes. Ahora tenemos acá la manera de estabilizar la película. Uno podría ser sostenerla con el dedo, pero sostenerla con el dedo tiene ciertas desventajas. La mano del paciente queda en la trayectoria del haz primario, que sería como que la número 1 de las desventajas. Como nos tenemos que puede haber dobleces en la película y también cierto deslizamiento de la película. Ahora hablaremos de los portapelículas y portasensores. Entre sus componentes básicos está uno que tiene un mecanismo para sostener el receptor de la imagen paralelo a los dientes que impide que el receptor se arquee. El 2 pues sería que es un bloque o plataforma de oclusión. Y el 3 que también tiene un dispositivo orientador del haz de rayos X. Es como el arito que se puede observar en la imagen. Aquí se puede observar más claramente lo que es el soporte oclusal, el aro. Ok. Mostraré las técnicas de rayos X periapical. Ok, se ubica al paciente con la cabeza apoyada y el plano oclusal horizontal. Y de ahí el portapelícula y el receptor de imagen se colocan en la boca. De esta manera. Para incisivos centrales y superiores. Ok, una vez que se sacó la radiografía, en esta se puede observar la proyección de la punta de la nariz, el patrón tubercular normal, el cortical alveolar, también la sutura maxilar media, el tejido gingival blando, restauración de composite en esta radiografía en específico, y un espacio radiolúcido del ligamento periodontal. También un conducto pulpar. Obviamente varía de acuerdo al paciente, pero en este en específico se puede observar todo esto en dientes anteriores. En caninos superiores se coloca de esta manera. Y en esta se puede observar el cortical alveolar. También el patrón trabecular normal, el espacio radiolúcido del ligamento periodontal, dos raíces superpuestas del primer premolar y las coronas superpuestas. Ahora bien, en premolares y molares superiores, el receptor de la imagen se coloca en la línea media del paladar, aquí también para acomodar su altura, como está en esta imagen. En la radiografía también se puede observar el seno maxilar, el sueno del seno maxilar, cámaras pulpares, restauraciones si es que las tiene, y en este caso si las tenía, pues sus restauraciones metálicas, el hueso de la cresta interdental y demás. Para molares superiores. En esta situación se puede colocar así, como se ve en esta imagen. Ahora bien, en la radiografía se puede observar el zigoma, el seno maxilar, el patrón trabecular. En este caso lo tiene normal, el tercer molar retenido, como en la imagen. Este paciente pues lo tenía, el suelo del seno maxilar y los conductos pulpares. En incisivos y caninos inferiores, el receptor de la imagen se coloca en el piso de la boca, aproximadamente alineado con los caninos y los primeros premolares inferiores. De esta manera. En los incisivos centrales inferiores se coloca así. Esta es una radiografía de dientes anteriores, donde se puede apreciar el esmalte, donde está marcado el borde superior del labio inferior, el patrón trabecular que lo tiene normal, el espacio radiolúcido del ligamento periodontal y demás. En caninos inferiores es de la siguiente manera. De acuerdo a qué diente
es el que se va a capturar en la imagen, es cómo se va posicionando el haz. Bueno, esa es la radiografía. Y también se pueden observar el punto de orientación, la translucidez o el esfumado, el cortical alveolar o radiopaca, el patrón trabecular normal, el espacio radiolúcido del ligamento periodontal, los conductos pulpares y el esmalte. En premolares y molares inferiores, el receptor de la imagen se coloca en surco lingual cerca de los dientes apropiados. De esta manera, aquí específicamente es para premolares inferiores. Es básicamente pues muy similar a los superiores, nada más que aquí hay que tener cuidado con no moverlo tanto con la lengua. Bueno, que el paciente no lo mueva tanto con la lengua. Y esta es la radiografía como un ejemplo, donde se puede observar la corona metálica, porque esta paciente la tenía, los conductos pulpares, los patrones trabeculares diversos, el foramen mentoniano y el cortical alveolar o radiopaca. En molares inferiores, este es un poquito más complicado, ya que la zona es demasiado posterior y puede llegar a incomodar al paciente. Por eso hay que tener un poquito más de precisión y de seguridad al tomar este tipo de radiografía. En esta se puede observar y nos deja ver esta radiografía en el caso de esta paciente, el tercer molar en desarrollo, el conducto dentario inferior, el hueso de la cresta interdental y patrones trabeculares diversos. En resumen de la toma de rayos X periapicales, pues sería en 5 puntos, a mi parecer. 1. Se ubica al paciente con la cabeza apoyada y el plano cruzal horizontal. 2. El portapelícula y el receptor de imagen se coloca en boca. 3. Se gira el portapelícula de manera que los dientes examinados toquen el bloque de mordida. 4. Se coloca un rollo de algodón en el reverso del bloque de mordida, y esto ayuda a mantener el diente en el receptor de imagen paralelos y pueden hacer que el dispositivo sea menos incómodo. Y 5, pues se pide al paciente que muerda suavemente para estabilizar la película. Ahora, yo quise añadir otros 2 porque también los consideré parte de. Se desliza el arco localizador por el vástago indicador hasta que contacta apenas con el rostro del paciente. Esto asegura el punto focal correcto para la distancia focal entre el punto y la piel. El cono espaciador se alinea con el anillo localizador. Esto automáticamente fija los ángulos vertical y horizontal y centra las de rayos X sobre el receptor de la imagen. Ahora bien, vamos a hablar de la radiografía oclusal. ¿Qué es y cómo se utiliza? Bueno, pues la radiografía oclusal es un tipo de radiografía intraoral que se realiza desde el interior de la boca. En este caso, la placa se coloca sobre la de la arcada inferior y es mantenida por el paciente entre las dos arcadas como si estuviera mordiendo algo. La radiografía oclusal se utiliza como complemento de los procedimientos periapicales para estudios más amplios de áreas óseas, ya que permite visualizar las estructuras presentes en el suelo de la boca o en el paladar. Ahora bien, en toma de rayos X oclusal superior, la posición del paciente es sentado y debemos de posicionar la cabeza en referencia a la línea tragus al ala de la nariz, paralela al piso, plano sagital perpendicular al piso también. En posición de la película, pues sería entre los dientes del paciente, apretándola suavemente con la finalidad de estabilizar la película, como ya lo habíamos dicho. Y el rayo central va dirigido en sentido cráneo-caudal, a nivel de los huesos nasales, con una angulación entre 60 y 65 grados más o menos, como se ve en esta imagen. Ahí se puede observar a la paciente, el ángulo de entre 60 y 65 grados y cómo está colocada la película, que está entre los dientes de la paciente. Para toma de rayos X en oclusal inferior,
La posición del paciente sigue siendo sentado y la cabeza con el plano oclusal y plano sagital perpendiculares al piso. En la posición de la película tenemos que es entre los dientes del paciente, eso no cambia, y lo mismo apretándola suavemente con la finalidad de establecer la película. El rayo central es el que va dirigido por debajo del centro del mentón, formando un ángulo de 90 grados entre la película y el tubo de rayos X, como se puede observar en esta imagen. Ahora bien, en las aplicaciones de radiografía oclusal podemos ver que la superior puede ser para casos de premolar superior incluida en posición palatina, piezas supernumerarias en posición palatina, premolares superiores en posición palatina, tercer molar superior incluido en mesioversión e impacto o en posición vestibular, y patologías pericoronarias. Y en radiografías oclusales inferiores se puede usar en estos casos en canino inferior incluido en mesioversión, en piezas supernumerarias, en fracturas con deslizamientos de fragmentos, en fractura ósea mediana o sinfiaria en niños, displasia fibrosa en zonas anterior de la mandíbula e identificación de lesiones bucolinguales de terceras molares en técnica en diversas técnicas en sí.